Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos al podcast donde hablaremos descaradamente, sin pelos en la lengua, del sector de los recursos humanos o, como nos gusta llamarlo a nosotros, People and Culture. Opinaremos sobre lo que sabemos y sobre lo que no, pues estáis invitados a discutirnos. Soy Ana Gascón, cofundadora de Éticos, y esto es HR O'Clock. Hola, Germán. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? Pues nada, bienvenidos, bienvenidas. Estamos súper contentas de hacer este podcast, donde vamos a hablar de cosas de recursos humanos, cosas de People and Culture, cuestiones muy complejas y cuestiones muy sencillas, ¿no? Pero lo haremos de la manera más fácil, más divertida y sobre todo encantados y agradecidos de estar aquí, porque ha sido un proyecto que hemos sacado tras la gran demanda que teníamos de muchas consultas, de muchas personas que nos preguntaban de cómo hacíamos las cosas. Va a ser un podcast donde vamos a tener muchísimos invitados que van a ir pasando semana tras semana para explicarnos su experiencia y no la teoría. Y hoy os queremos hablar de un tema, yo creo que muy interesante, ¿no? Y yo os diría que incluso divertido, ¿no? Que es esa palabra de recursos humanos, esa palabra que genera tanta controversia, y entender un poco pues, cuál es la historia, ¿no? Cuál es la evolución de esos recursos humanos y en qué momento estamos ahora, ¿no, Ana? Eso es. Muy bien. Nosotros una de las cosas que siempre queremos hacer entender a las personas es que, ¿qué son los recursos humanos? La verdad que si estáis escuchando el podcast, estaríamos encantados de que nos enviarais vuestras respuestas a través de nuestro correo, ¿no? Que es info@eticos.es. ¿Qué son los recursos humanos? Para muchas personas, durante los años 50, 60, era una palabra que no existía. ¿De acuerdo? Era una palabra que a la gente no se le veía a la cabeza, ¿no? Aunque durante muchísimo tiempo, y sobre todo durante la época del taylorismo, durante la época también de la diversificación del trabajo, era algo muy curioso cómo se empezaron a dar cuenta de que teníamos capacidades diferentes para trabajos diferentes. Es decir, todo lo que hablamos ahora que es talento, ¿no? Y todas aquellas palabrejas que quedan muy bien, en los años 60 se decía, uy, pues esta persona tiene una serie de cualidades para hacer las cosas diferentes, ¿no? Ahí, sobre todo esta introducción pasó en el ejército, ¿de acuerdo? Donde esos sistemas que hablamos de reclutamiento, esa palabreja también tan hábil de recursos humanos, se dieron cuenta que personas podían tener capacidades diferentes, incluso pues, para estar en un submarino, pero siempre se hablaban de los componentes más físicos, ¿no? De esas capacidades más físicas, aunque poco a poco se fue descubriendo al cabo de los años de que existían otro tipo de capacidades, ¿no? El término recursos humanos empezó a aparecer aproximadamente durante los años 80, ¿vale? Dentro de una muy conocida asociación psicológica en Estados Unidos que acuñó el término y dijo, oye, pues esto que hablamos de recursos humanos, introdujimos el concepto también de capital humano, ¿no? Es decir, nos convirtieron a las personas básicamente en capital, ¿no? Durante muchísimos años, el término recursos humanos, HR, como se conoce normalmente, ha durado hasta ahora, ¿no? Es decir, ahora mismo sí que es verdad que es un término que está de caída y que en muchas ocasiones las personas empiezan a ofender, ¿no, Ana? ¿Por qué crees que se ofenden cuando utilizan la palabra recursos humanos? Bueno, yo creo que los números hablan por sí solos, ¿no? O sea, ya cuando hablamos de trabajo ya no buscamos algo simplemente que nos pague una nómina, ¿no? Sino que es parte de nuestra vida, buscamos algo que nos complete, que nos permita ser auténticos, ser como somos, explotar nuestro potencial. O sea, realmente estamos dedicando parte de nuestra vida a algo importante, ¿no? Y ahí, en ese momento, tú ya dejas de ser un recurso, o sea, eres una persona y como tal se te tiene que tratar y nombrar, ¿no? Una de las cuestiones más que genera más controversia en nuestros días es entender que recursos humanos ya no significa realizar nóminas y contratos, que recursos humanos es mucho más amplio. Pero sigue siendo la gran desconocida de las organizaciones, ¿no? Y más en organizaciones donde ponen que el foco está en las personas, ¿no? ¿Cuál es un poco nuestro diagnóstico a lo largo de la historia, ¿no?
que lógicamente las personas tenemos capacidades diferentes y tenemos cualidades diferentes, pero lo que nos hace ser más productivos o menos productivos no tiene nada que ver muchas veces con esas capacidades, sino con lo que nos encaje la organización, con lo que nos encaje el propósito, con lo que nos encajen ciertos valores, ¿no? Ahí empezamos a hablar de las llamadas soft, ¿no? Esas cuestiones más soft que el que acuñó el término no lo hizo demasiado bien, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que todas esas partes soft, esas habilidades blandas, como decimos en nuestra profesión, son las más complejas de conseguir, son las más complejas de desarrollar y son las más complejas que alinear, ¿no? En muchas ocasiones decimos que si seguimos nombrando a los departamentos de recursos humanos como algo, como esa palabra, también es una declaración de intenciones de la organización, ¿no? Cuando hablamos de recursos humanos. Si os fijáis, las organizaciones más focalizadas en las personas hablan del people and culture. ¿Y qué diferencia hay entre recursos humanos y people and culture? Pues desde mi punto de vista, mucha, ¿no? ¿Cómo lo ves, Ana? Mucha. No, pero, o sea, ya estabas hablando ahora de competencias, ¿no? Yo creo que hay o sea, incluso estamos ya dando un paso más, ¿no? Cuando hablamos de personas, hablamos de cultura, ¿no? Sí que es verdad que las competencias hace muchísimos años que se trabajan en las organizaciones y se buscan. Yo creo que estamos viviendo también, ¿no? Ese paso a también trabajar la parte más, bueno, más humana, ¿no? Como son, por ejemplo, los valores, ¿no? Cada vez más, yo me acuerdo cuando empezamos con Éticos, después de haber trabajado no sé cuántos años en multinacional y demás, que íbamos a hablar pues de valores, ¿no? De la importancia de seleccionar por valores, a lo mejor pues con compañeros de profesión y nos miraban con cara de vaya dos hippies, ¿no? Y realmente este cambio está pasando, o sea, gente que antes ni siquiera tenía en cuenta aspectos importantes, ¿no? Como son valores o potencial, ahora mismo son los primeros que llaman, ¿no? Pues para empezar a trabajar, para empezar a incluir toda esta parte más, yo diría incluso estratégica, ¿no? En la organización. Tú estabas hablando antes de que en muchas ocasiones una persona tiene un desempeño, un desarrollo mejor o menor, en muchas ocasiones ya ni siquiera por un tema de competencias técnicas, ni siquiera por un tema de competencias transversales o soft skills, sino por esta parte de afinidad cultural, ¿no? De hecho, ya en muchas ocasiones las personas cuando estamos haciendo selección ya ni siquiera buscan, lo hablábamos antes, ¿no? Una nómina, sino que buscan un propósito compartido, una manera de hacer alineada, ¿no? Y es ahí cuando el potencial explota, cuando alguien se siente alineado con un proyecto, siente que tiene afinidad con lo que está haciendo, tiene un propósito más elevado, ¿no? que el de llegar a final de mes. Oye, pues tiene esa curiosidad de buscar la información cuando no la tiene esa resiliencia, ¿no? De, oye, me caigo y me vuelvo a levantar, ¿no? Y eso es lo que marca la diferencia al final, ¿no? Con las personas. Sí. Yo, volviendo un poco a la temática, ¿no? A esa evolución, ¿no? Las evoluciones en las empresas vienen por evoluciones sociales, al igual que la evolución que estamos viviendo en el consumo, donde el consumidor cada vez demanda más, pues un producto más sostenible, un producto más con un impacto incluso social, ¿no? Más allá del medioambiental incluso, ¿no? La sociedad está evolucionando a un ritmo vertiginoso. No tanto las generaciones, que creo que es una temática que hablaremos también en este podcast, ¿no? Cuando entramos mucho en muchísimas generaciones y lo que determina cada generación. Yo creo que la sociedad en su conjunto ha hecho una evolución en los últimos 100 años impresionante, ¿no? Y desde el trabajo es una representación muy gráfica, es decir, muy visual de lo que la sociedad demanda, ¿no? Cada vez las empresas se están poniendo más en circunstancias, pero tenemos un gran problema, que esto todas las personas que trabajáis en departamentos de people, todas las personas que trabajáis dentro del departamento de recursos humanos, que no nos gusta llamarlo así, estoy seguro que coincidiréis, o casi todos coincidiréis en una cosa que os voy a decir. En determinadas ocasiones los departamentos de people traccionamos para que gestionen cambios, traccionamos para que se implementen ciertos cambios, pero en muchas ocasiones no somos estratégicos o nos reniegan a un segundo lugar o es algo que no tiene un impacto directamente porque la gente no acaba de ver ese ROI, ¿no? Ese retorno de la inversión
cuando estamos haciendo una acción de engagement, cuando estamos haciendo una acción de liderazgo, cuando estamos haciendo una acción de alineación de propósito, ¿no? Es algo como muy complejo de medir, ¿no? Pero la vida está llena de intangibles. Yo siempre digo lo mismo, o sea, es decir, una de las fuerzas más poderosas que existen en el mundo es el amor, ¿no? Y cómo evaluamos el amor, cómo medimos el amor que tenemos por nuestros hijos, por nuestros padres, por vuestros vecinos, por vuestras vecinas, por quien sea. No se puede evaluar, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Y nos estamos volviendo locos con la analítica, ¿no? Estamos llegando a un punto de que, no sé, people analytics, intentamos medirlo absolutamente todo, pero hay cuestiones que incluso están fuera de esa analítica, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? KPIs que nos confirmen lo que estamos buscando. Buscamos, es decir, KPIs que nos confirmen que la evolución normal a un departamento de People and Culture, que significa donde el foco está en la persona realmente, donde nos empezamos a gestionar por valores y no tanto por competencias, donde realmente buscamos un bienestar tanto emocional, mental, físico de los colaboradores que tenemos, donde también traccionamos a conseguir resultados, lógicamente, pero el cómo conseguimos esos resultados marca la diferencia, ¿no? Ya no tanto la productividad hora persona trabajada, ¿no? Sino más allá lo que podemos generar, ¿no? Y lo que podemos impactar y lo que podemos hacer. Esa es la evolución natural. Y en esa evolución hay muchos departamentos de personas que están solas, que lo intentan, que incluso... Y hay otras, lógicamente, otros CEOs, muchas personas que están en las juntas directivas que están traccionando hacia allí, ¿no? Y que ven importante el traccionar hacia allí. Pero esta evolución histórica, yo estoy seguro que dentro de 20 años la gente nos juzgará diciendo recursos humanos es algo del siglo pasado, ¿no? Ahora hablamos de personas, hablamos de people and culture, hablamos de valores, hablamos de propósito y hablamos que los modelos de trabajo ya quedan obsoletos. Pero cuidado con esto, no todo lo que hemos hecho hasta ahora, porque el aprendizaje es fundamental, ¿no? de la historia anterior, ¿no? Yo creo que hemos aprendido muchísimas cosas todos en modelos, a lo mejor no tanto de nowadays, ¿no? Pero en modelos muy, muy importantes, ¿no? Bueno, al final es una evolución, ¿no? Seguro que muchas de vosotras conocéis a Frederic Laloux, ¿no? Que hablaba en el libro de Reinventar las organizaciones, de estos cambios sociales y organizacionales que ha ido habiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Desde organizaciones a lo mejor inicialmente que las clasifica como rojas, ¿no? Que se vinculaban mucho pues hoy al orden del mando, al poder, al miedo, ¿no? Esa gestión por miedo que desgraciadamente sigue habiendo organizaciones o departamentos así, a bueno, cómo ha ido evolucionando hasta lo que llama las organizaciones TIL, ¿no? Yo creo que todavía tenemos mucho camino hacia allí, pero sí que va vinculado a esto de lo que estamos hablando, ¿no? Las organizaciones del futuro, ¿qué tienen en cuenta, ¿no? Pues hay una gestión mucho más basada en la confianza, que ya es un valor, ¿no? Humano importante. Eso hace también que se suavicen las jerarquías. Hay una parte muy importante vinculada al propósito, ¿no? Y después hay algo esencial que también está muy vinculado al humanizar, que es el permitirte ser auténtico, auténtica, tal como eres, y aceptarlo y valorarlo y además tenerlo en cuenta como un valor añadido, ¿no? Y yo creo que esto es algo hacia lo que vamos, ¿no? De hecho, uno de los aspectos como más importantes hoy en día es toda la parte de inclusión. Yo creo que va muy alineada con eso, ¿no? Con el entender que hay diferentes maneras de ser, de estar, de hacer, ¿no? De mil maneras y la diferencia es lo que te hace especial, es lo que aporta y es lo que te permite también evolucionar y crecer, ¿no? O sea que al final va muy alineado también. Muy bien, Ana. Bueno, estamos llegando al fin del podcast de hoy. La verdad que súper contentos de empezar esta edición de podcast semanal que tendréis a través de diferentes plataformas y agradeceros mucho también que nos escuchéis, agradeceros también que compartáis, ¿no? Así que os agradecemos que nos sigáis en Éticos, que también nos sigáis con el hashtag #InShadoClub y también que si tenéis cualquier tipo de duda nos enviéis un correo a info@eticos.es y en los siguientes podcast os contestaremos a las preguntas que tengáis. Gracias. Muchas gracias.